Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar para que Dios sea hablando en nuestras vidas. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo se revele a nosotros y que cada día pongamos por obra lo que nos enseña tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema de esta semana lleva por título La dirección de Dios. La dirección de Dios. Qué importante, mi amado hermano, es cuando usted y yo nos dejamos guiar por Dios. Nosotros muchas veces decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, pero lo que realmente queremos es que Dios haga nuestra voluntad, porque le hacemos un sinnúmero de pedidos de lo que queremos que Él haga en nuestras vidas, cuando lo idóneo sería el decir, Señor, ¿qué quieres que haga yo? Yo quiero que usted me acompañe a abrir en la palabra de Dios el libro de los Salmos, capítulo 143. Libro de los Salmos, capítulo 143, el versículo 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Me encanta aquí este texto porque dice, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y cuando Jesucristo asciende a los cielos, Él dice que era necesario que Él ascendiera para que viniera con nosotros el Espíritu Santo, quien nos guiará a toda verdad. Y cuando yo veo en la Biblia, historias en la Biblia, yo me doy cuenta que todos los hombres de Dios que alcanzaron las promesas en Dios fueron aquellos que se dejaron guiar por Dios, los que siguieron la dirección de Dios y no la dirección de ellos. Entonces cito ejemplos como Pablo, que incluso al querer ir a predicar a un lugar, antes de ir, pues él hablaba con Dios y se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Se me viene ahora a la mente mientras hablo un suceso en que David tenía que ir a la guerra para ir contra los filisteos. Y yo le hago una pregunta, mi hermano, si usted ve que lo están atacando, usted va a ir a preguntar y decir, Señor, ¿subo, me defiendo o me quedo en casa? Yo creo que muchos de nosotros no preguntaríamos, sino que actuaríamos. Pero sin embargo, David no fue un hombre que se adelantó, sino que él lo que hizo fue hacer primero lo que todo hijo de Dios tiene que hacer primero, y es buscar la dirección de Dios. Entonces él le preguntó a Dios y Dios le dijo, sube, anda, porque te he entregado a los filisteos. Entonces cuando yo leo estos textos de la palabra, yo me doy cuenta, y le decía a mi esposa hoy, muchos de nosotros a veces estamos esperando, yo quiero unción, yo quiero poder, yo quiero presencia, yo quiero revelación, yo quiero ver la manifestación de la gloria de Dios, pero no hacemos lo primero, la primera parte que necesitamos, que es obedecer. Cada vez que yo obedezco, entonces viene como resultado, viene como añadidura todo eso hermoso que Dios nos ofrece, como es su poder, como es su presencia, como es la revelación de su gloria, porque Dios no se puede revelar a un corazón desobediente. Y yo les enseñaba en semanas anteriores que sí, nosotros recibimos el poder, pero una vez que yo he recibido el poder, yo decido si voy a obedecer o no. Entonces, no siempre el que yo tenga el poder es sinónimo de que yo esté bien, pero el que yo obedezca sí es sinónimo de que yo esté bien, de que yo reciba revelación, porque no hay presencia sin obediencia. No hay revelación sin obediencia, y peor aún, yo voy a esperar a llegar a ver la revelación de la gloria de Dios en mi vida. Peor aún, voy a esperar ver la revelación de la gloria de Dios en mi vida si yo no soy obediente. Entonces, mientras yo pensaba en el devocional para compartir con ustedes, viene esta cita muy importante que está en Primera de Reyes, capítulo 17. Leo rapidito y dice, entonces Elías Tisbita, que era hijo de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces, cuando yo leo este texto,
Hay muchas cosas, o sea, yo podría extenderme toda una hora para hablar de este texto. Hay muchas cosas que llaman mi atención. Primero, Elías no puso un pero. Dios le dijo que vaya a esconderse y él se fue. Elías podía decir, ¿cómo me voy a ir a esconder si te tengo a ti? Porque nosotros podemos decir, no, pues si yo tengo el poder de Dios, ¿por qué me tengo que ir a esconder? ¿Por qué Dios me manda a esconder? Pero sin embargo, Dios le dijo, anda y escóndete, y Elías obedeció, se fue a esconder. Segundo, me llama demasiado la atención que Dios le diga que Él ha hablado, ya se ha trabajado, le ha dado una orden a los cuervos para que lo vayan a alimentar. Yo no sé usted, pero yo me dicen, hey, unos animales van a llevarte, unos cuervos te van a llevar alimento, yo diría, ¿qué pasó aquí? Pero Elías no refutó. Elías fue y esperó. Elías creyó. Eso significa que toda persona, para ser obediente, debe creer en quien le dice lo que le está diciendo. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que de corazón le buscan. Entonces, si Elías estaba seguro que él tenía ese encuentro con Dios, Elías no iba a refutar, Elías seguía la dirección. Si Dios me dijo, escóndete, me escondo. Si Dios me dijo que me va a mandar cuervos para que me den alimentos, yo voy a creer que los cuervos me van a mandar alimentos. Y me parece tan curioso que efectivamente los cuervos fueron y lo alimentaron durante el tiempo que Elías estuvo allí. Y mientras yo pensaba en esto, yo pensaba también en la historia de Noé. Cuando Dios le dijo a Noé, construye el arca, no había llovido nunca. Pero Dios le dijo, construye el arca porque vendrá un diluvio. Y yo me pregunto, ¿cómo entonces yo pienso en un diluvio cuando no conozco la lluvia? Cuando lo único que he conocido es el rocío, porque hasta ese tiempo lo que había era el rocío que regaba la tierra. Pero el hombre que se deja dirigir por Dios no está preguntando, actúa. ¿En base a qué? A lo que Dios le dice. Entonces, cuando hay obediencia, hay revelación, porque la presencia dice que el Espíritu de Dios que conoce lo profundo del corazón del Padre, es quien me revelará las cosas. Entonces, yo no necesito estar preguntando, sino que en esa comunión entenderé que todo lo que Dios me dice siempre será lo mejor. Pero mientras yo pensaba en esta historia de Elías, yo pienso en que 2 capítulos más adelante del libro de Primera de Reyes, usted se va al capítulo 19, usted se encuentra con algo que me llama mucho la atención. Está en Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19, el versículo 9. Voy a leer sobre el 9, usted puede leer la historia completa en casa, yo sé que usted se la sabe. Y dice Primera de Reyes capítulo 19, versículo 9. Y allí se metió en una cueva. ¿Quién se metió en una cueva? Elías. Donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo curioso? En el capítulo 17, Dios le dice que se esconda. En el capítulo 19, Dios le llama la atención por esconderse. Podríamos yo decir, no es que ya unos capítulos antes Él me dijo que cuando esté en peligro de algo, yo mejor me esconda. Ya yo he vivido esto, entonces yo asumo, quiero decirle algo, no asuma. No asuma, mi hermano, no asuma. Espere la dirección de Dios. Entonces, cuando Elías va y se mete a la cueva, Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Elías da una respuesta de esas típicas que nosotros sabemos dar. Oh, es que yo he sentido un vivo celo por Jehová, y le viene luego la depre y dice que solo él era el único que había quedado, y el Señor le responde, tú estás equivocado, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. O sea, no creas que eres el único que está sin haber doblado su rodilla delante de los Baales. Hay más que han permanecido fieles. Pero aquí el problema no está en los demás. El problema está en tu relación, tú y Dios, la relación personal, donde Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y el Señor te pregunta hoy, ¿qué haces en ese lugar? ¿O qué haces haciendo eso que Él no te puso a hacer? Es que hay tanto problema con las personas que conocen de Dios, que lloran por una situación, por otra, y yo quisiera preguntar, ¿le preguntaste a Dios para hacer lo que estás haciendo? ¿Le preguntaste a Dios para meterte en ese negocio que te metiste? ¿Le preguntaste a Dios para comprar ese carro que compraste? ¿Le preguntaste a Dios para empezar la relación con la novia que tienes? ¿Le preguntaste a Dios si ese trabajo en el que ibas a ingresar era el trabajo que Él quería para ti? El problema es que nos hemos enseñado a vivir haciendo nuestra voluntad, pero oramos y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Falsedad, mi hermano, perdóneme si le ofendo, pero es que no es lo que digo, es lo que hago.
No se trata de decir, haz tu voluntad en mi Padre, pero yo sigo haciendo lo que a mí me da la gana. Porque yo veo un Elías que cuando el Señor le dijo, escóndete, se escondió. Pero cuando el Señor le dijo, ¿qué haces aquí? Él tuvo que salir. Mi amado hermano, no haga las cosas a su manera. Deje de vivir a su manera. No se queje echándole la culpa al diablo de lo que el culpable es usted, porque usted se metió a hacer las cosas sin preguntarle a Dios. Y peor aún, no se queje de Dios cuando Él todo el tiempo ha querido dirigirlo y usted no ha querido escucharlo. Usted quiere vivir días de bonanza, usted quiere vivir días de victoria, usted quiere ver la presencia de Dios manifestada en su vida, el kabod, la shekinah de Dios, el panín de Dios, usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, obedezca, siga la dirección del Padre y le aseguro que juntos podremos ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, excelente semana.